Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en una edición más de su programa Innovación y Méxito. Y un gusto recibir en este estudio de Esfera TV al doctor Ricardo Arceo, especialista pediatra Urólogo. urólogo, perdón, que en el día de hoy vamos a tratar un tema pues muy frecuente, y esto con motivo de que el último martes del mes de mayo se celebró el Día Internacional de la enuresis, y no es otra cosa más que hablar sobre los niños que se hacen pipí en la cama, doctor. Así es. ¿Qué es la enuresis, doctor? Realmente, bueno, es una enfermedad que sí vale la pena definirla inicialmente. Es Ujú. la pérdida de orina durante el sueño, en la edad en la que supuestamente ya debería de no suceder, ¿no? Que es a partir de los 5 años de edad. O sea, un niño hasta los 5 años de edad puede todavía no controlar bien sus esfínteres, y hacerse todavía en la cama durante la noche. Sí, digamos que el control de esfínteres, bueno, puede comenzar mucho antes, pero lo último, lo más complejo es en la noche. Entonces se considera, digamos, es parte de la definición un poquito arbitrario, por decir así, pero se considera anormal después de los 5 años. Ok, y cuando un niño ya mayor de 5 años sigue orinándose en la cama, ¿a qué se debe esto? Bueno, hay varias causas. Yo creo que lo principal de esto es clasificar los tipos de enuresis, ¿no? Porque Ajá, hay varios. El más frecuente es el niño que nunca ha controlado, ¿no? ok, Y que además es un síntoma aislado, que solamente tiene la fuga de orina durante las noches. ok. Esa se conoce como enuresis monosintomática, o sea que es un solo síntoma, y primaria porque nunca han pasado más de 6 meses de estar seco en las noches. El otro tipo de pacientes son los pacientes que a lo mejor estuvieron secos 6 meses y por algún motivo Pues, comenzaron, comenzar. y los que son no monosintomáticos, que tienen fugas en la noche y a lo mejor también incontinencia en el día, estreñimiento, infecciones urinarias asociadas, etcétera. Sí, alrededor de esta, tipo de sucesos que se dan en los menores, pues hay muchos mitos, ¿no? Yo, siempre he recordado, y es muy recurrente, que si un niño se hace pipí en la noche ya mayor de 6 años, es algo psicológico. ¿Qué tan cierto es esto? Digamos que esa era la creencia previamente. Ya en la actualidad hay bastante literatura médica que corrobora que esto es una enfermedad como tal Ok, y que el componente psicológico en la mayoría de los casos es secundario. ok, O sea, vamos a decir que es una enfermedad que, bueno, sabemos que a lo mejor no pone en peligro la vida del paciente, sin embargo le causa mucho estrés. De hecho, sí. todos estos, digamos, factores psicológicos, hay estudios que han comparado incluso, o como lo refieren los niños o los pacientes, que el hecho de hacerse pipí en la cama es el equivalente, o bueno, la tercera causa de estrés después de separación de los padres, o Ok. incluso que fallezca la mascota, o que sea incluso bullying en la escuela. O sea, de ese nivel de De estrés les ese causa nivel. a los O sea, es, pacientes. es frecuente que los niños padezcan este tipo de enfermedad. Sí, se considera más o menos, digo, en nuestro país no tenemos tan buenas estadísticas en este sentido, pero internacionalmente más o menos 14-15% de los niños entre 5 y 7 años pueden padecer esto. Va disminuyendo, eso es cierto, conforme aumenta la edad, no todos los pacientes, y más o menos el 1% de los adolescentes o adultos jóvenes pueden persistir con este problema. ¿Y por qué es una enfermedad, doctor? A ver, cuéntenos, cuáles son las causas que originan esta Sí, enfermedad. sí. Bueno, tan es una enfermedad que también tiene un componente como hereditario, por decir así. O sea, si alguno de los padres padeció enuresis, el paciente, el hijo, tiene hasta 40% de chance O de sea, padecerlo, y aumenta hasta el 70% si a lo mejor ambos padres lo padecieron. es hereditario. Sí, tiene un componente hereditario en muchos casos, y también se han detectado tres como componentes principales, ¿no? En el caso de los pacientes que son, como dijimos, que es un solo síntoma aislado en las noches y que nunca han controlado, la mayor parte de los pacientes tienen un problema que se puede considerar como hormonal. Todos Ujú, cuando estamos durmiendo se nos estimula una hormona que se llama hormona antidiurética, la cual nos ujú. permite pues, aguantar 7, 8, 9 horas dormidos sin que tengamos que o levantarnos al baño o que se nos salga la Sí, orina, la ¿no? orina, ajá. Este es, digamos, este tipo de pacientes, más o menos la mitad o tres cuartas partes de los pacientes tienen Por, una alteración o sea, tienen de que no producen esa hormona o la producen Sí, mucho. como que ese pico hormonal que debería ser cuando uno está dormido no se estimula, no se produce. Ok. Tenemos otros pacientes en los cuales a lo mejor el reflejo
neurológico de que tenemos la vejiga llena y que hay que despertar, etcétera, no lo tienen tan maduro y bueno, presentan la fuga. Y un menor número de pacientes tienen, los que comentamos que tienen tantos síntomas en el día y en la noche, y son los que están asociados casi siempre a malos hábitos para orinar, una vejiga que se estimula con menor cantidad de orina, etcétera. Ok. Y todos estos, esta enfermedad, ¿cómo se trata? Bueno, lo principal, yo creo que hay que acudir primero a un médico que sepa de este tipo de condiciones, que hay, bueno, hay varios especialistas, ¿no? Desde el médico de primer contacto, como puede ser un médico familiar, los pediatras, que son los que ven más niños, obviamente, son los que, digamos, dan la valoración inicial, y en casos más complejos, pues acudir con un urólogo pediatra, ¿no? Que es lo más indicado, podría ser. Podría ser. Y bueno, lo más importante es que se tiene que hacer una historia clínica bastante minuciosa, porque como hay múltiples tratamientos y causas, etcétera, o sea, cada paciente es distinto y hay que clasificar bien este tipo de situaciones, porque si no se le va a dar el tratamiento, digamos, inadecuado. Al paciente. ¿Qué es más frecuente, doctor, niños o niñas? Digamos que en los pacientes que es enuresis primaria monosintomática, niños es más frecuente. Hombres. Y digamos que la tercera parte de los pacientes que tienen síntomas tanto en el día como en la noche, casi siempre son niñas. Más frecuente que sean niñas. Fíjese, qué curioso. Y respecto a la intolerancia de muchos de los padres de ver que sus niños ya están grandes y se siguen orinando en la cama, incluso hasta son víctimas de violencia familiar porque dicen con buenos chanclazos a ver si te dejas de orinar. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con los conceptos previos de que piensan que es o que el niño está rebelde o que es un berrinche o se está vengando el niño por algún motivo, etcétera, que volvemos a lo mismo que se creía que era un componente psicológico, ¿no? Sin embargo, bueno, ya en la actualidad se sabe que es una enfermedad y esa es de las cosas que tenemos que crear conciencia y que cambiar, porque de hecho hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? El principal es eso, que es algo psicológico. También está el mito que, por ejemplo, dicen, bueno, está bien, te haces pipí en la noche y se te va a quitar solo, no te preocupes. Hay pacientes que a lo mejor sí, pero hay pacientes que puede ser que no, y son los que llegan a la adolescencia, que son casos muy difíciles de tratar, que ya tienen más noches mojadas que un niño más pequeño, por ejemplo, o simplemente, aunque se le pudiera llegar a quitar, no se puede inventar en 5 o 6 años, el estrés o los problemas de autoestima que pueden tener estos 5 años, pues es muy fuerte, ¿no? O sea, tienen consecuencias. Y es lo que precisamente le iba a preguntar. Hay casos de ya adolescentes que sí he sabido yo que se siguen haciendo pipí en la cama en las noches. Y ¿cómo se tratan estos? Igual que cuando sí, habitualmente esos son los tipos de tratamientos, pero probablemente requiera más tiempo, sea más difícil controlar este padecimiento. ¿Y ya un adulto puede padecer este padecimiento o ya es otra cosa en adultos? Digamos que, como comentamos hace rato, como el 1% de los adolescentes o adultos jóvenes pueden persistir con enuresis, ¿no? Hay, digamos, por señores, o sea, ya de edad más avanzada, de la tercera edad, que pueden tener la misma alteración hormonal. La diferencia ahí habitualmente es que, bueno, los niños a lo mejor se hacen pipí en la cama y en los adultos ya más grandes, el señor que se despierta 3, 4, 5 veces en la noche y muchos de ellos pueden tener esa alteración hormonal. Pero ya sienten y se levantan. Exacto, y ya no el reflejo lo tienen maduro y pueden ir a vaciar la vejiga. ¿Y cuál es la recomendación que usted le daría a los padres de familia si tienen en casa un pequeño que tenga enuresis? Bueno, pues yo creo que es muy importante, como comentamos previamente, acudir al especialista, ¿no? Porque es quien los va a guiar, o sea, guiar porque les va a aclarar muchas dudas, ¿no? Lo principal es que ya vimos que no es culpa del paciente, no es culpa del niño, les va a dar mucha información y lo más importante es hacer como un trabajo en equipo, ¿no? O sea, el niño tiene ciertas responsabilidades, los padres también, uno como médico también, y ahí uno les puede plantear las distintas terapias que igual vale la pena que a lo mejor comentemos un poquito ahorita, dependiendo qué tipo de enuresis tenga el paciente, por eso que tiene que ir con el especialista para que lo catalogue adecuadamente. La primera línea de tratamiento es un tratamiento que se considera como no invasivo, ¿no? Son básicamente todos los pacientes que tienen
o deben de tener como ciertas medidas generales, que es como una rutina de un horario para ir a orinar, cierta posición para orinar, que no estén estreñidos, hidratarse muy bien durante la mañana, bajar a Ok. los líquidos en la tarde y luego, bueno, En la noche, en la suspender noche. líquidos, porque incluso muchas de esas medidas puede, a lo mejor no cura el problema, hay quien sí, pues, pero a lo Ajá. mejor, no sé, si se orinaba 6 veces, o sea, 6 noches de la semana, a lo mejor ahora son 3, ¿no? O sea, primero es una disciplina, ¿no? En Exacto. la ingesta de líquidos. Exacto, sí, sí, los hábitos tanto para hacer pipí como para hacer popó. Porque Ok, también, hablando un poquito en eso, el estreñimiento también causa muchas alteraciones urinarias. ok. Entonces puede ser parte del mismo problema. Ya que se logró controlar eso y que tenemos tanto unos padres como un paciente, pues así que ya bien, bueno, dedicados a esto, que están comprometidos, porque yo creo que eso es primordial, que el paciente sienta que, bueno, que lo involucramos, que puede tomar como decisión, que nos puede ayudar y explicarle que realmente es una enfermedad, les ayuda mucho, ya que controlan esto, bueno, podemos valorar a lo mejor como comentamos, igual son 3 o 4 días de la semana Ok. y dependiendo de lo que vayamos encontrando en la consulta con ciertas cuestionarios, ciertos como bitácoras o diarios de cómo Ajá. está orinando, por ejemplo, cuánta cantidad de orina está produciendo en la noche, etcétera, ya terminamos de clasificar al paciente y ya le podemos indicar el tratamiento. Ahora sí. Y digamos, tratamiento un poquito más invasivo, me refiero a tratamiento médico, ¿no? Ok. Para los... El tratamiento este invasivo médico ya es con medicamentos. Exacto. ¿Requiere alguna cirugía? No, nos ¿No? referimos más como a tratamiento Ok, médico, como ok. tal, una medicina. En el caso de los pacientes que tienen enuresis primaria monosintomática, que la alteración hormonal es lo principal, existe un medicamento conocido como desmopresina, Ujú. que lo que hace es sustituir esta función de la hormona antidiurética, Ok. ¿no? Teniendo digo, varias ventajas porque es algo muy específico para este padecimiento y solamente tiene el efecto antidiurético de esta hormona, porque aunque se llama hormona antidiurética, también tiene un efecto sobre los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial, Ok. etcétera. En cambio, este medicamento de desmopresina solamente tiene esa función, lo cual lo hace muy específico, ¿no? Y bueno, el tratamiento de primera línea para esos pacientes. Existen otros que a lo mejor su problema no es que produzcan tanta orina en la noche, sino como comentamos que no tengan el reflejo de la sensación de plenitud, ¿no? De que está Ajá. llena la vejiga. Ok. A lo mejor ellos se pueden beneficiar de una alarma. Hay alarmas específicas para enuresis, que son alarmas que bueno, van en la pijamita y tienen como un sensor. Ah, ok. Y ¿A poco? a lo mejor cuando Eso sí sume, no sí, a sabía. lo mejor cuando se humedece en este caso de pipí, pues bueno, suena, vibra, etcétera. Y ya se despierta. Al principio es latoso porque es parte de que el compromiso de los padres. A lo mejor se despierta todo el mundo menos el paciente. Entonces es cosa de irlo como entrenando. O sea, Pues despertarlo, sí. vas al baño y después de cierto tiempo no se conoce bien el mecanismo por el cual funciona, pero funciona. El caso es que algunos pacientes ya logran sentir, se despiertan o incluso otros pacientes simplemente ya no se hacen y ya aguantan O toda la toda la noche. noche. Esto de que los niños se levanten a hacer pipí en la noche es habitual. Digamos, yo que depende mucho, o sea, no es que sea habitual, hay pacientes que sí lo hacen. Ahí, recalcando un poco, hay padres que de repente despiertan a los niños para evitar que Sí. tengan la fuga en la noche. La verdad, eso ya no se recomienda, o sea, eso, digamos, solucionará esa noche, pero no es solución del problema a Ok. largo plazo, ¿no? Sí, O sea, o como que sea, el pobre niño va a estar cansado, los padres también, entonces ya realmente ya no se recomienda. y el problema entonces no es habitual, el problema sigue siendo una deficiencia hormonal, Muchas veces sí, o sea, por eso es importante, como dijimos, catalogar esto. el tratamiento. A mí me gustaría que le hiciera un exhorto a los padres que tienen pequeños que todavía se hacen pipí en la cama, que mojan la cama, y precisamente para invitarlos, ¿no? A que vean esta alteración de sus pequeños con ojo clínico, ahora sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante quitarnos ese tabú, esa idea de que es algo psicológico, de que lo está haciendo a propósito el niño, o que realmente pues, no importa y se va a desaparecer solo, porque ya vimos que hay bastante información donde se corrobora que les causa mucho estrés, reducción de la autoestima, que realmente es una enfermedad, ¿no? Entonces yo sí sugiero que tienen que a partir de los 5 años si persisten con ese problema o comienzan después, ¿no? Dependiendo, vayan con algún especialista porque les va a orientar y les va a dar el tratamiento indicado y sin duda alguna va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. O incluso hay algunos pacientes que tienen alguna otra enfermedad un poco más importante, más compleja, que alguno de los síntomas sea enuresis y que, pues, que lleguen al diagnóstico y algún otro tipo de tratamiento.
Con la finalidad de esto, digo, se ha intentado crear conciencia de manera internacional, ¿no? Desde 2015, lo que es la Sociedad Internacional de Continencia en Niños y la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, como se conjuntaron y, bueno, inauguraron el Día Internacional de la Enuresis, que ahora se celebra el último martes de mayo, Del mes de ¿no? mayo, ajá. Comenzó desde 2015 y la finalidad es esa, o sea, crear conciencia no nada más en nuestro país, a nivel mundial, de que sí es una enfermedad muy frecuente, ¿no? Que padecen los niños y que hay tratamientos bastante efectivos, ¿no? Obviamente, digo, de repente hay padres que quieren una solución Inmediata. Por inmediata. eso el chanclazo, ¿no? Y Exacto. dice. Y bueno, y lo que yo les digo es que es cuestión de paciencia, porque si el niño lleva 5 años orinándose, de un día para otro Pues sí. no se va a quitar. No, y sobre todo que los papás tomen conciencia de la importancia de corregir a tiempo este padecimiento de sus niños, precisamente para que no se convierta en este estrés que dice que al mismo niño le causa, porque ya está en edad de saber que no debe de orinarse en la cama, pero no entiende por qué no lo puede evitar. Sí, o sea, simplemente si uno le pregunta al paciente si quieren seguir orinando, te van a decir, muchos dicen, no, pues es que ya no quiero. ¿Y por qué? Pues les da mucha vergüenza, no les da pena con los padres, con los hermanos, incluso simplemente cosas que tiene que hacer cualquier niño. No puede ir con los abuelos a dormir, o los primos, o los amigos, pues sí, por el temor a que se expongan y bueno. Sí. También queremos invitarlos a que visiten la página www.pipienlanoche.org, pipienlacama.org, ¿qué? MX.mx, pipienlacama.mx, donde viene todo este tipo de información de primer contacto para aquellos padres que pues les da también pena preguntar o pena decir no, que sus pequeños se siguen orinando en la cama. Sí, es una página que la verdad se ha hecho un gran esfuerzo para incluir mucha información pues de primera línea, ¿no? O sea, con buena evidencia, buena literatura y sobre todo que se pueda entender, ¿no? O sea, que le entiendan los padres, que se la comuniquen a sus hijos y viene desde diagnóstico, opciones de tratamiento y lo que es más importante, porque de repente dicen, bueno, ok, quiero llevar a mi hijo con algún especialista. Bueno, ahí vienen datos de especialistas que se encargan de ese tipo de alteraciones, diferentes partes, ¿no? O sea, lo que le quede mejor al paciente, a los y usted padres. es especialista precisamente en esto, ¿dónde lo pueden contactar? Sí, bueno, yo estoy también, mis datos se encuentran ahí en la página de pipienlacama.mx. Yo estoy, digo, órdenes en 2 lugares, es en el Hospital Ángeles del Pedregal, el Hospital Ángeles Acoxpa, todos los datos vienen ahí en esa página, y también tengo mi página de internet que es www.urologia-pediátrica-mexico.com. Ahí pueden encontrar también información de enuresis y bueno, sus órdenes para esto. Pues ya saben, los pequeñitos que se siguen haciendo pipí en la noche en la cama, pues no es un padecimiento psicológico, necesita un tratamiento especial. En resumen, el doctor nos podría compartir un resumen nada más para este tema tan importante. Sí, bueno, quitarnos el tabú, que es una enfermedad muy frecuente en la población pediátrica, que es importante ver qué tipo de enuresis en el paciente y que dependiendo del tipo que tenga, bueno, existen tratamientos específicos con muy buenos resultados a largo plazo. Pues ya lo saben, amigos, la enuresis es un padecimiento muy frecuente en los pequeños y no nada más de México, ¿no? En todo el mundo. Ya el doctor nos lo ha explicado ampliamente y esperamos que realmente este programa, esta información que nos ha compartido, doctor, les sea de utilidad a todos esos padres que siguen pensando que pues este padecimiento es psicológico. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de innovación y éxito a través de Esfera TV y pues aquí tiene usted las puertas abiertas, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego y nos vemos en la próxima.